Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en una nueva edición de En el Nombre del Cine, esta vez en un formato diferente, ya que la temporada de UFRO Radio terminó y la programación vuelve en marzo, así que para no perder la continuidad hemos decidido hacer este programa desde casa en condiciones diferentes y en esta oportunidad me acompaña mi buen amigo Felipe Navarrete. ¿Cómo estás, Felipe? Hola Roberto, ¿bien y tú? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Qué bueno, todo bien por acá. Como siempre, una gran oportunidad de poder hablar de cine, algo que nos gusta a los dos, y obviamente nos pilla en un momento muy particular del año, que es cuando ya estamos viviendo toda la previa a los Oscars y a otros premios que se están entregando. Y para no hacerla más larga, vamos a partir obviamente con la película que ha causado mayor comentario, impresión y que de alguna forma se ha robado gran parte del interés, que es Emilia Pérez. Así que, bueno, como ambos la vimos, te cedo la palabra para que partamos con este comentario. Bien, pues es poco lo que se puede decir sobre la película a esta altura de Emilia Pérez, porque realmente todo lo que la ha rodeado en los últimos días eh, dejan un poco en un segundo o tercer plano al asunto fílmico propiamente tal. Eh, ¿Cuál es la premisa de Emilia Pérez? Eh, la pregunta, digamos, que subyace en la película es ¿qué cambia cuando una persona hace la transición, ¿cierto? En este caso, de, de un hombre, no cualquier hombre, era un capo de los narcos mexicanos, hace su transición a mujer. Entonces, la pregunta de una forma bastante ambiciosa, pero sin saber muy bien por dónde ir, eh, pretende plantear esa interrogante y obviamente y aquí yo creo que está el gran punto de discusión acerca del guión, ¿cierto? De la idea que hay detrás, es que frente a esta super premisa que probablemente no haya sido anteriormente puesta de una manera tan clara en el cine, hay películas sobre transición desde luego, pero no ha sido puesta esta pregunta en particular de manera tan nítida, que es donde se marea y se pierde un poco. Entonces, lo que yo creo, me intuyo, digamos, es que el director lo que trató de hacer aquí fue asumir también que era una pregunta que le queda grande, es un director grande, mayor, ¿cierto? Probablemente no sea una discusión de su época. El francés Audiard tiene 70 y tantos años, ya va para los 80, entonces seguramente una discusión que le queda grande. Y en ese entendido, para dejar claro que es un asunto que lo sobrepasa, lo intenta disfrazar de esta cuestión que podríamos denominar opereta. De hecho, el guión de Emilia Pérez, si ustedes se fijan en, en la categoría de la Academia de los próximos premios Oscar, está dentro del mejor guión adaptado. ¿De quién es el guión adaptado? ¿Cuál es el origen? Es una propia opereta de Odiar. eh, y esto ya es una novedad en el autor porque habitualmente sus mejores trabajos siempre han sido sobre guiones adaptados de otras personas. En este caso es una obra propia. eh, y, en fin, creo que de ahí parte todo, digamos, ¿cierto? Asumiendo que esta cuestión, el lenguaje y todo lo que significa transicionar, le queda un poco grande y él lo trata de llevar a la fábula un poco exagerada, un poco kitsch en algún caso, y ahí es cuando seguramente empiezan los problemas. No sé cómo lo ves tú. Claro, sí. Ahora, partamos desde la primera duda que se genera, que es que por qué el personaje masculino es como la caricatura de lo malo, o sea, un narco mexicano Por supuesto, terrible, y cuando se vuelve, cuando hace la transición, se vuelve una especie de como que de quiere ser sacar de luz, adelante. pues sí, Claro, pero en el fondo sufre un giro de 180 grados, o sea, pasa de ser uno de los peores exactamente. hombres del mundo a ser una especie de evangelizador de la paz en Norteamérica. Ujú. Sí, yo creo que eso es finalmente lo que se buscaba acá plantear era una discusión y quizá una pregunta un poco eh, que subyace, eh, implica la transición de género, un cambio también en la personalidad de las personas. ¿Hay un género que sea mejor que el otro, que prevalezca en cuanto a su característica adscrita, atribuida, en fin? Yo creo que esas cuestiones eran interesantes de verlo, pero ya creo que esa oportunidad se perdió, por lo menos se perdió por el momento, quizá en un par de años más se recuerde de otra manera, pero hasta hoy o en el escenario en el que estamos hoy día es bien difícil plantear una discusión de ese calado.
Claro. Otro de los temas que fue sumamente conversado en su momento es todo este tema de la apropiación cultural, sobre el que yo no tengo muchos reparos con aquello, pero sin embargo, obviamente abre la conversación respecto a la validez de tener actores no de habla hispana haciendo roles que son de habla hispana. No, a mí esa discusión realmente me parece que es la más pequeña y es la más ridícula porque no lo veo como gran cosa. No creo que o sea, entiendo que las críticas parten ahí y a partir de ahí es donde se abre este gran Claro, sifón por el que se cuela todo, pero realmente si ese es el motivo, me parece que es muy pequeño frente a la posible discusión que pretendía, digamos, abrir la película. Eh, y me parece ridículo en el entendido de que todo lo que es el narco mexicano en este caso es evidentemente un vehículo teatral, o sea, es un escenario, pero en ningún caso, a mí me parece por lo menos, que se trata de hacer una puesta en escena realista respecto de cómo son esas personas o no, sino que a lo mejor podría haber sido eh, en la selva, en el desierto, no lo sé, podría haber sido otro el vehículo utilizado, eh, pero está la reacción, digamos, está también dentro de las temáticas que de cierta manera se abordan en la película y que no están resueltas. De hecho, muchas de las críticas que recibió particularmente la protagonista eh, guardan relación con esto, es decir, cómo una persona trans que hizo su transición alberga sentimientos o emite opiniones como las que han salido a la luz de ella respecto a los últimos días. O sea, en definitiva, ¿qué tiene que ver el género de una persona o la transición que haya efectuado con lo que pueda pensar? Me parece que esa es un llamado de atención y un cierto despertar respecto de esto, que era una consecuencia lógica, digamos, en la medida que iban a ir apareciendo más personas que hacen la transición, eh, para darnos cuenta que ese mero hecho no altera, no necesariamente altera, o no lo sé, ¿no? Obviamente me queda grande también el tema, eh, las características psicológicas de una persona o su adscripción al bien y al mal. claro. Ahí de alguna manera el director toma varias decisiones, como por ejemplo el tema de no filmar en México, que eventualmente terminan como contribuyendo a esta discusión que media bizantina y se termina dando respecto a de si debió ser en México o no. También toma la decisión, como hablábamos recién, en relación al asunto del idioma y el tema de que Selena Gómez sea presentada como una protagonista mexicana, nacida y criada en México, y que tenga un acento como un poco absolutamente como inadecuado para el personaje que está desarrollando. Sin embargo, prefiero detenerme en el tema de que haya sido una especie de musical. Ahora es un musical medio anómalo, en el sentido que también tiene como un tarareo permanente, como que subyace al resto de la película, pero tampoco la música responde a la lógica del ambiente en el que se vive, a lo mexicano, y qué sé yo, y eso también contribuye a esta crítica, pero más allá de que pertenezca o no pertenezca al espacio que dice estar como reflejando, ¿cómo ves tú el aporte de la película desde lo musical, ¿cachai? A mí me parece que es el punto débil de la película. O sea, a mí no me pareció una gran película porque, dado que es un musical y asumiendo esa premisa, me parece que las canciones no estaban a la altura de un musical, o sea, de lo que es un buen musical, que es lo que sostiene una decisión dramática como esta. Es decir, desde el momento en que yo decido hacer esto que proviene además de un libreto de ópera, de un pretendido libreto de ópera, eh, en fin, claro, si yo me voy a jugar porque esto sea un musical, me faltó ahí una mayor altura en el nivel de las composiciones. Me parece que es... Por eso a mí la película no me gustó, pese a que soy bien, no voy a decir fanático, pero soy bastante seguidor de la carrera de Odiar, he visto prácticamente todas sus películas, siempre me ha gustado, me parece que un director interesante, incluso en sus momentos más flojos, eh, pero a mí por lo menos Emilia Pérez yo la vi totalmente abierto de mente, antes de que surgiera incluso toda esta discusión. Ujú. Y no me pareció que fuera una gran película justamente porque las canciones no me llenaron, o sea, me faltó ahí. Eh, y este otro asunto que podría tener algún grado de explicación. Pensemos, por ejemplo, que Odiar trabajó muchos años
con Alexandre Desplat como su director o sea, como el encargado de la música de sus películas, por lo menos en la primera etapa, antes que fuera famoso, ¿cierto? Desplat posteriormente, o sea, una estrella en sí mismo, trabajó eh, particularmente con Wes Anderson y ha hecho un sinfín de bandas sonoras y una tonalidad muy, muy característica, y probablemente las personas de las que se hizo acompañar para la composición musical en Emilia Pérez no llegaron a esas cotas. Respecto a cómo lo viste tú, Felipe, en relación al tema político, lo hemos conversado en diversas oportunidades que muchas veces los Oscars particularmente tienden a ser un gran espacio de lobby, de negociación, que termina eventualmente adquiriendo más o menos nominaciones en función de esto mismo. ¿Sientes tú que de alguna manera esta película que surja en un año como este, tras la elección de Donald Trump en Estados Unidos, trae el hecho que Donald Trump haya dicho que el Golfo de México ahora va a ser el Golfo de América, y que sea de un tema particularmente espinudo en este último tiempo, pueda tener eventualmente algún tipo de correlación con la cantidad evidentemente desmedida de nominaciones que recibe la película? Yo creo que sí, y es lo único que explica, digamos, esa cantidad de nominaciones. O sea, las películas de odiar han sido bastante premiadas, prácticamente todas, y no necesariamente en festivales. Es un director que en los premios César, que es el equivalente al Oscar en la industria francesa, ha sido un protagonista habitual, ¿cierto? Normalmente cuando saca una buena película arrasa en nominaciones y en premios a nivel local. Y a nivel internacional siempre ha participado en los Oscars, perdón, en los festivales, y Sí. tampoco para los Oscars es un advenedizo, ¿cierto? Una anterior película suya también fue nominada a Mejor Película Internacional, pero claro, este estallido, ya pasado los 70 años, en el fondo de darse a conocer al mundo a través de los Oscars, ciertamente es una situación que se explica en gran medida por el clima político, por motivos políticos más que de fílmico, sin duda. Ujú. Ahora también me da la sensación que ha surgido una suerte de arjonismo que también se puso como de moda pegarle a la película. En toda honestidad, a mí la película me pareció súper mala y en general no conecté con ella en prácticamente nada, salvo algunas tomas que me parecieron interesantes, pero también siento que se ha generado esta suerte como de vitriol medio gratuito, porque en el fondo queda bien decir que la película no te gustó, a riesgo o bien tomar la alternativa de sonar como el sábelo todo de turno y decir que a ti te gustó porque era una propuesta interesante, ¿cachai? No, por supuesto, sí, ya la etapa de discutir seriamente la película creo que se perdió. eh, y, y un síntoma de lo que tú dices es que finalmente nadie que no le haya gustado la película se queda con ese comentario, es decir, "Man, la vi, no me gustó, pasó nomás". No, pero tienen que todos sostener que es la peor película que han visto en su vida o que es lo peor que hayan visto en su vida, entonces ya, no exageremos, o sea. Claro. Sí, claro. Musicales malos hay y hace súper poco. Por ejemplo, Joker 2. Si es por decir una película peor. Ah, bueno, sí, pues, Sí, exactamente. Y respecto a las actuaciones, a mí me dio la impresión de que finalmente lo de Zoe Saldaña es lo más sólido y en general la otra no, ninguna me causó una impresión particular. ¿Tú cómo lo viste desde esa perspectiva? eh, a ver, a mí Zoe Saldaña no es una actriz que me guste particularmente. eh, Odiar es un buen director de actores. Ha trabajado, ha sacado al estrellato algunos actores, eh, pero también suele trabajar mucho con personas novatas o no profesionales eh, en sus distintas películas. Eh, y claro, acá Sofía Gascón no es novato, pero tampoco era una persona demasiado conocida fuera de España. Y quizás por ahí está el mejor trabajo en cuanto a, digamos, que realza el trabajo del director, porque no siendo un muy buen actor, por lo menos le saca provecho. La parte de Manita me parece que es mejor que la otra, digamos. Ujú. Y en cuanto a Soda Saldaña, reconozco sí la versatilidad que tiene como actriz en los números de baile, en números de canto y en general la actuación, pero a mí en particular no es una actriz que me llame demasiado la atención.
Sí, no, yo coincido, nada de lo que lo hubiese visto antes hubiese hecho que pusiera mi ojo de particular manera en su carrera, pero en esta película me dio la impresión que era como de lo que salvaba, aunque sí, el personaje humanista igual es bueno. ¿Algo para cerrar, Emilia Pérez, y ya pasar a otra película, Felipe? Eh, bueno, yo creo que ahora ha pasado algo curioso. Netflix ha sacado de circulación los afiches de Emilia Pérez, en los cuales figura justamente Emilia Pérez en la tapa como protagonista, y ha Ujú. centrado todas sus fichas, pareciera centrar todas sus fichas en Zoe Saldaña, en el fondo para salvar la noche, digamos, para ver si después de este gran número de nominaciones, probablemente varios de ellos no justificados, eh, pero sería muy feo que después de tener este número de nominaciones se fuera para la casa con las manos vacías. Entonces pareciera estar tratando de salvar los muebles con Zoe Saldaña, que hasta el momento no se ha metido con nadie, está muy piola y dentro de todo es una actuación que es totalmente oscarizable, así que Sí, claro. podría ir por ahí. Perfecto. Bien, vamos a pasar a una siguiente película que fue la que vi hace un par de días, que es A Real Pain, película dirigida por Jesse Eisenberg y protagonizada por él mismo y por Kieran Culkin, hermano de Macaulay Culkin, actor de Mi Pobre Angelito, quienes interpretan a David y a Benji, que son dos primos de Nueva York, muy distintos entre sí, que viajan a Polonia para visitar la casa en la que vivía su abuela, que es una mujer muy formidable que sobrevivió al holocausto, y que Benji, que en este caso está protagonizado por Kieran Culkin, dice que es la única persona que alguna vez lo entendió. Es una película que en el fondo es como una especie de road movie, pero claro, en avión, en el sentido de que cruzan el océano para ir a Polonia, y se basa en dos personajes que son bastante insoportables. O sea, en el fondo Jesse Eisenberg se parece un poco a sí mismo. Yo que le he visto harta entrevista a él, es como un personaje medio inquieto, dice tener como un desorden obsesivo compulsivo, es muy como nervioso, uptight, como dicen los gringos, y, y que está muy inquieto y que está constantemente muy preocupado de todo lo que sucede en su entorno, muy... a diferencia de Kieran Culkin, de Benji, que es alguien que es hiperactivo, que es medio desubicado, que tiene como todo este rollo de querer ser como un poco centro de atención, pero a la vez rehuir ciertas conversaciones. Y ambos realizan este viaje, un viaje en el que en el fondo se empiezan a encontrar como familia, como primos, se empiezan a encontrar sus raíces porque llegan a Polonia y deciden tomar un tour. Y en este tour van recorriendo diferentes lugares relacionados al holocausto y por supuesto ahí van enfrentándose de una manera muy distinta ambos a lo que significa el recuerdo familiar. Si la película quería ser el reflejo de lo que es la depresión en alguien, me parece que es una película sumamente lograda y que por ratos tiene escenas que son derechamente brillantes. Si la película quería alcanzar algo más, me quedan algunas dudas respecto a eso. No tengo claro cuál fue la intención de Jesse Eisenberg en esto. Ahora, convengamos que para hacer sus primeras armas en la dirección es una muy buena película. Y claro, sí tiene el factor de que la actuación de Kieran Culkin hay un acto de generosidad por parte de Jesse Eisenberg que en el fondo, a pesar de que Kieran Culkin está nominado como actor secundario, se roba la pantalla porque es uno de los actores que probablemente debe tener más gesticulación facial ocupada para el bien sin ser exagerado. Y en ese sentido su performance es particularmente llamativa porque en el fondo te deja con muchas sospechas. No queda claro si tiene 20 años, no queda claro si tiene 40, a ratos parece hiperventilado, a otros ratos es muy introvertido. En el fondo siento que es como un reflejo muy preciso de lo que pudiera ser un estado depresivo en alguien y alguien que finalmente se está encontrando como con quién fue, con quién es y con quién pudo haber sido a partir de una historia familiar completa. Creo que es una película que es interesante y que en el fondo plantea una discusión que proviene desde 1940, pero que está plenamente vigente, que es que desde dónde venimos, cómo nos marca respecto al camino que recorremos hoy día. Ahora, debo decir que esa película, por ejemplo, en algunas partes, en el Guardian, por ejemplo, que lo leo regularmente, le dieron 5 estrellas de 5. Y no sé, tampoco exageremos. O sea, está bien, es buena y qué sé yo, y es un debut interesante de Jesse Eisenberg, pero también nos pasamos de rosca. Yo no sé si tú, eh, ¿qué opinas de Jesse Eisenberg como actor y de Kieran Culkin? ¿Qué les has visto y cómo los ves a ellos en...?
en tu perspectiva? Lo que me transmite de la película es un poco el prejuicio en general que uno sabe o que uno tiene cuando lee quién hizo la película, de qué va y quiénes son los actores. O sea, uno puede entender que justamente sus primeras armas sean una película de este tipo que toca un asunto que obviamente lo atañe directamente por su ascendencia Mm, y por este perfil un poco más intelectual que ha cultivado. Entonces, me parece una decisión de toda lógica. Si eso, películas sobre el holocausto en sus diversas manifestaciones está lleno, así que no es algo que necesariamente asegure el éxito y hoy día particularmente tampoco es algo que asegure nada, digamos, me parece que por ese lado incluso podría haber llegado a ser una decisión valiente considerando el estado de las cosas. Sobre Kieran Culkin, no tengo duda que es un gran actor, pero me parece por los clips que he visto, obviamente voy a ver la película y todo, que el mismo personaje, que es un personaje muy similar al que hace en Succession, que el personaje finalmente que lo catapulta a la fama y que lo posiciona a él como un actor en su propia ley, más que el hermano o el gallo que viene de una familia de actores. Eh, bueno, habrá que verla, pero sí, me parece que se parece mucho al personaje que hace, que es un muy buen personaje por lo demás. Pero sí, sí, claro. siempre está el peligro de encasillarse, digamos, para siempre en este tipo de roles. Considerando el hecho que, claro, que Kieran Culkin en las entregas de premios, que ya se ha llevado algunos, parece ser alguien, un tipo muy locuaz y muy como loquillo y muy como hiperventilado, claro, da la sensación que está actuando un poco de sí mismo. Y si yo no he visto Succession, pero si además se parece a ese personaje, el riesgo de que ya en el fondo se vuelva como una caricatura es alto. Como te digo, en el caso de Jesse Eisenberg, al que tengo un poco más, también da la impresión que se parece mucho a sí mismo. Entonces, en ese sentido, habría que seguir un poco más la carrera para poder tener ya un veredicto más definitivo respecto a cómo van ambos. Pero sí creo que es una película que recomendaría ver, en el sentido que de repente en estas fechas tampoco hay tanto donde regodearse, particularmente en salas. Bueno, acá a Temuco lamentablemente no llegó esa película, pero igual es una película interesante y finalmente recorre un momento de la historia que, como decís tú, es valiente en estos tiempos de repente revisitarlo. O sea, no todas las películas del Holocausto van a ser la lista de Schindler, pero está bien, es una buena película. Oye, y tú mencionaste que se habían alterado un poco las categorías que por metraje o por importancia le correspondía a cada uno, pero claro, detrás de eso también seguramente una decisión meditada porque probablemente la pelea por la categoría de mejor actor principal, si no es la más reñida, debe estar entre las dos o tres más peleadas de la noche. Así que pasar a Culkin para que tenga reales posibilidades como actor secundario parece una buena movida. Sí, exactamente, claro. Y esos son los ajustes de lobby y de estrategia que siempre preceden al Oscar. Hay que decir que esta película tiene dos nominaciones, además de la de Kieran Culkin, tiene una para Jesse Eisenberg por mejor guión también. Perdón, guión original. Y eso también habla bien de cómo arranca su carrera desde la dirección esta vez. Claro, y que le han puesto el apodo a esa categoría como el mejor director nuevo o joven, Claro, a claro, sí, la de guión original, que es sí, como suele perfilarse las personas que después quieren hacer carrera. tal cual. Tal cual. Bueno, pasemos a la siguiente película, que esta yo no la vi, pero tú sí la viste, que está también nominada, que es The Seed of the Sacred Fig, que si tuviéramos que traducirla sería como la semilla del higo sagrado o algo parecido a eso. ¿Qué te pareció esa película, Felipe? Bueno, lo primero es que para ponerla en contexto, esta es una de las 5 finalistas de mejor película internacional de la presente edición del Oscar. Comparte ese lugar con Emilia Pérez, que normalmente cuando una película de esta categoría se cuela en alguna otra de las grandes, ya sea mejor director o derechamente mejor película, uno piensa que tiene por lo menos esta estatuilla asegurada, ¿cierto? Lo que desde luego en este caso no va a quedar entredicho porque es bien improbable que Emilia Pérez eh,
obtenga varios de los premios para los que está nominado. Eh, Luego tenemos otra película que entiendo es de animación, que es Flow, que sería un golpe a la cátedra que ganara en este caso, lo que nos deja con otras tres posibles ganadoras en esta categoría. I'm Still Here de la brasileña, entiendo que corre por los de palos para ser la Mahershala Ali. favorita, así es. De Girl with the Needle de Dinamarca, que está en Movie, no la he visto, pero la tengo pendiente. Y la última, esta, que es una película en rigor persa, pero está bajo el patrocinio de Alemania, porque la historia de su propio director está emparentada con este drama. ¿Quién es su director? Mohamed Rasooloof, que es un director iraní, para ser sincero, no lo tenía tan presente, pese a que tiene una destacada trayectoria. Y esta película en particular es la última que él realiza en Irán, la realiza en secreto, eh, porque había tenido problemas con el régimen desde hace muchos años. Ha pasado algunas temporadas en prisión y venía. eh, pero en definitiva, para filmar esta película la hace prácticamente en secreto y al terminar de filmarla, se le solicita no exhibirla, no distribuirla. Obviamente desobedece esa orden y se dicta una sentencia en su contra, una orden de captura. Él ya tenía el pasaporte retirado, entonces está en una situación bien compleja y termina huyendo, me imagino, hacia Turquía y después llega a Alemania, ¿ya? Entonces por eso tiene la bandera alemana en la presentación, pese a que es una película de un director iraní producida en Irán con actores iraníes. Eh, ¿Y de qué va la película? Como suele ser en el gran cine iraní, el que suele trascender en festivales y lo que finalmente llega a Europa y a Estados Unidos, eh, siempre son historias más o menos pequeñas que dan cuenta de alguna otra realidad mayor. Este es uno de los aspectos que menos me gustó de la película porque, claro, el tema es potente, pero es demasiado gruesa la forma de tratarlo. Eh, Se trata de una familia, está compuesta por un matrimonio y dos hijas que no son menores, tienen más o menos 20 años, 21 años la mayor y un poquito menos la menor, que no obstante esto viven en un departamento que no es un departamento ni mucho menos pequeño, pero por ejemplo comparten piezas las dos niñas, las dos mujeres adolescentes ya. Eh, entonces es una situación eh, buena, una situación acomodada, pero da cuenta, digamos, de las pellejerías que de repente tienen que pasar estas personas. ¿Y quién es esta persona? Es un funcionario del régimen, el padre de familia, un funcionario del régimen de hace mucho tiempo, del régimen real, digamos, que existe en Irán, y no tiene una pega cualquiera, su pega él es ascendido al inicio de la película, pero su pega histórica ha sido la de ser investigador y de alguna forma sentenciador de personas perseguidas por el régimen, ¿ya? Básicamente de prisioneros políticos. Entonces, en la película se explica cómo la gran cantidad de expedientes y la agilidad de los procesos exigen que muchas veces se pongan las moscas o se certifiquen cuestiones que no les constan ni a los investigadores y que en definitiva no haya una investigación de rigor para determinar si pasó lo que pasó o sencillamente eh, se obtiene la culpabilidad eh, independiente de cualquier análisis de la prueba. Entonces, este funcionario es ascendido al inicio de la película, como he señalado, y eso empieza a desarrollar una disputa al interior de la familia, porque las hijas, como ya he dicho, no son pequeñas, están terminando el colegio una y la otra está en la universidad, entonces se ven envueltas en todo lo que son las protestas del año 2022, 23 fueron las protestas más grandes en Irán recientemente, eh, en contra del régimen, ¿cierto? En favor del derecho de las mujeres de no portar velo, en fin. Entonces, ellas participan en esta manifestación y en todo lo que es el ambiente en general eh, que se vive en Irán en ese momento. Y claro, ven esta cuestión en la calle de amigas que reciben
postonazos de parte de la policía o que son encerradas sin mayor juicio y se empiezan a preguntar cuál es el rol del papá en esta tragedia. Bueno, después la película llega a una parte climática que es muy interesante ya y yo creo que eso es lo más entretenido de la película, pero lo otro interesante es que la intercala con eh, grabaciones reales que obviamente por la naturaleza del régimen no son grabaciones hechas con cámaras profesionales ni nada, sino que son básicamente grabaciones de celular. Entonces se incrustan imágenes reales, grabaciones de incidentes reales con este drama eh, que no está inspirado en hechos reales, pero que se desenvuelve, digamos, como podría ser una familia normal de funcionarios del régimen. Entonces la película está bien, es un poco larga y tiene esta como constante eh, exhibición de cuál es la postura contra el régimen. Desde luego, no nos podemos poner a discutir sobre eso, es una cuestión que no admite mucha discusión, pero artísticamente, o sea, con panfleto, digamos, en ese sentido funciona, pero artísticamente uno espera que sea un poquito más sutil. Esa es mi única crítica, digamos, pero la película está muy bien. Y, y justamente por todo lo que ha pasado, creo que también eh, cae para ser premiada. Pero ¿se justifica en el fondo esta persecución por parte del régimen al director, en el sentido de que la película hace ver al régimen como un reflejo de lo que está sucediendo? O es la persecución propia de este tipo de regímenes que solamente por las dudas van y ponen paño frío? No, totalmente. Pues en la película el papá y la mamá por necesidad, digamos, por idiosincrasia, eh, son fieles al régimen, son funcionarios del régimen y todas las noticias o las preguntas que traen las chicas de su entorno universitario, escolar, las descartan diciendo que son mentiras, que son armadas por la prensa que quiere desestabilizar al régimen, que son importadas. eh, entonces es bien separadora de quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y, y eso, claro, la vuelve un poco menos atractiva, un poco muy gruesa en sus conceptos, pero más allá de eso, es una película bastante buena. No es lo mejor que ha dado Irán al mundo, que no es poco, pero está bien. Claro, no, da la impresión que en ese caso esta película de alguna manera defiende todo lo bueno y ataca todo lo malo un poco, ¿no? Exactamente, sí, pues claro, o sea, obviamente acá están, estos gallos son los malos. Nosotros, la revolución o la revuelta, que obviamente no alcanzó a ser una revolución, pero fueron protestas bien masivas. Yo no sé cuánto de eso se mantendrá hasta hoy día. Eh, pero claro, la represión que sufren es brutal, po. Y te da la impresión Por que, no hacer mucho, digamos, no se ven grandes actos de dejar la escoba, sino que básicamente protesta y la represión es brutal. Y además el papá encarna todo lo que son estas investigaciones express o sumarios fingidos para estos efectos para encarcelar opositores claro, o inocentes que cayeron por ahí, ¿no? y te da la impresión de que eso mismo probablemente pueda ayudar a que esté considerado los Oscar y que sé yo, el hecho de que pueda ser tan internacionalizable en el sentido que si bien representa una realidad local, es una realidad como extrapolable a cualquier dictadura o a cualquier régimen medio tiránico que exista en otro lado. No, sin duda. El tema es que, claro, por diversos motivos, eh, el régimen iraní no ha gozado de tanta prensa como otros regímenes, y esto obviamente sirve para sacarlo a la palestra. Lo que me creo que puede jugarle en contra un poco a la película es que es un poco larga, son casi 3 horas. ¿Mm? La verdad es que el drama no da para tanto, digamos. Eh, y lo otro, Y lo que claro, le sobran sí, perdón, dale. lo otro, claro, que uno la ve y parece que fuera una producción para televisión, pareciera que fuera una telenovela, pero claro, después yo leyendo un poco más de las condiciones en las que se hizo, se entiende, digamos, pues toda esta cuestión prácticamente se hizo con la colaboración de amigos del director, con implementos, con lo que hay, digamos, con las cámaras que hay, sin mucha iluminación, pues cualquier cosa que tú hagas, eh, y eso está muy bien retratado en la película, eh, los peores
fiscalizadores o los peores policías suelen ser tus vecinos. Entonces, cualquier cosa que tú hagas llama la atención. Entonces, me imagino yo que llegar con una cámara grande a una locación de grabación, aunque sea un departamento, levanta sospechas. A fin de cuentas, no fue una decisión de estilo que estuviera filmada de esa No, manera, sino que fue... no lo sé, porque no he visto eh, más películas de él. Eh, pero, pero claro, ahí yo lo puedo entender en ese sentido. Lo que no puedo entender es por qué la hizo tan larga. Y lo que le sobra es de diálogos, le sobra de alargar la historia, de ser sobreexplicativa, No, subestima al espectador. no, si la premisa está clara desde el principio, sí. No lo sé, en algunos planos, digamos, se extiende. Tiene algunos planos que son bien notables, ¿cierto? Hay una parte en la cual una chica recibe los impactos de bala y se los sacan. Y después estos tiran los balines al fregadero, al lavamanos. Tiene escenas de ese tipo que están bien, pero después uno ve la duración total de la película y, como te digo, la mayoría son planos muy cerrados, primeros planos de televisión, básicamente. Eh, entonces se hace como que si fuera un gran capítulo de una novela, de una telenovela. Perfecto. Bien. Bueno, como tú sabes, Felipe, acá nosotros en el Nombre del Cine por lo general también comentamos algún clásico, alguna película que tenga alguna razón de ser para que la revisitemos. Y en este caso, la que toca esta semana, dado que fue reestrenada a 30 años de su aparición, es Seven, película de David Fincher, que obviamente ambos la hemos visto, yo ahora la volví a revisitar aprovechando la oportunidad. Y te invito a que conversemos un poco de Seven y que también conversemos de David Fincher, porque siento que de repente Seven y un par de películas más de él se llaman toda la atención, pero en su filmografía hay muchas cosas interesantes. Personalmente, uno de mis directores favoritos, sé que a ti también te gusta. Y partamos por Seven primero y cuéntame a 30 años cómo la ves, cómo sientes que ha envejecido y dame tu perspectiva respecto a Seven y ahí la vamos cotejando. A ver, ¿qué se puede decir de Seven? Es una película muy de su época y yo la voy a analizar como tal porque eso es lo que me provoca. Seven sale a fines del 95 más o menos, ¿cierto? Nosotros tenemos la misma edad, así que éramos prácticamente preadolescentes en esa época. Y yo Ujú. Seven la veo en la tele, en TV, no me acuerdo, y, Sí, y me produjo un impacto que probablemente pocas películas me hayan producido a esa edad. O sea, el vale. tema me imagino que a esta altura podemos hablar de sin spoiler o sin Sí, cierto por humor, supuesto, porque sí. La ultra vista. obvio. Sí, claro. El tema de la cabeza en la caja, en fin, eh, fue una cuestión que fue bien impactante. Eh, Después, con los años, siempre se me quedó en la cabeza lo alucinado que estaba con eso. Yo se lo comentaba a mis compañeros, prácticamente nadie la había visto la noche anterior, por lo menos. Eh, y me parecía que era lo máximo, o sea, probablemente la historia no podían llegar a ese nivel por el tipo de desenlace. Eh, yo la vi hace un par de años de nuevo, no la vi con ocasión del reestreno, porque como ya la había visto hace relativamente poco, eh, no lo consideré necesario. Eh, y claro, lo que me pasa es que a mí el Fincher que más me gusta es el de estilo, ¿ya? Mm. No, y Seven, la película, en lo que más descansa es justamente en el inteligente o qué sé yo que busca hacer el guión, particularmente con este desenlace que es bien inesperado y es bien impactante. Entonces, una vez que uno conoce eso, eh, el resto de la película palidece un poco, por lo menos en mi opinión. ¿No? Si bien obviamente tiene elementos de estilo que son importantes, es tan fuerte el componente de la resolución y y el plot twist, por así decirlo, que tiene al final que hace palidecer todo el resto. Eso es mi opinión. Entonces, la verdad es que la segunda vez que la vi no lo pasé muy bien. ¿No?
claro. Y debo decir que tampoco es mi etapa favorita de Fincher, el Club de la Pelea tampoco es de mis películas que me gustan. Claro, pues claro, en este caso es su segunda película después de que, o, sí, segunda película después de Alien 3. Claro, pues Fincher tenía esta carrera donde había dirigido muchos videos musicales, como por ejemplo Englishman in New York de Sting, había dirigido algunos de Madonna. Me acuerdo que comentamos que dirigió Bamboleo de Gypsy Kings, que era un video muy particular, y claro, pues en esto accede a esto. Ahora sí, muchos críticos le reconocen que de alguna manera el trabajo de Fincher, en particular respecto a que nunca se muestran los crímenes y que solamente se muestra el desenlace de los mismos y el cómo decide ocultar al asesino en serie, que era una decisión como medio contracorriente en la época, sí hace como un cambio en el giro de cómo se empiezan a enfrentar algunas películas de temáticas similares en el futuro. O sea, se le reconoce de alguna manera ese mérito de haberle dado una vuelta de tuerca extra a un género que ya estaba bastante utilizado. No, por supuesto, sí es, lo que pasa es que me pasa que el peso dramático de esa decisión y del final, por lo menos a mí, sí es una cuestión personal al final del día, el, el impacto que me produjo mm, es, es tan superior o tan distinto al resto de capas que puede tener la película. A lo mejor si lo hubiese visto de grande sin haber sabido eso, no habría sido lo mismo. Pero en fin, de eso se trata el cine también, pues, de las vivencias que genera cuando uno las ve. Claro, claro, por supuesto. Y claro, es tan chocante y es tan espeluznante y es tan incómodo el momento en el que aparece, bueno, ya lo podemos decir, Kevin Spacey y se revela que él es John Doe, que él es finalmente el asesino, que claro, es tan extraordinario que es verdad que la segunda revisión o las revisiones posteriores de la película, por supuesto, jamás te van a entregar ese momento alucinante el que se genera en esa escena, y eso obviamente va a hacer que la película de alguna manera tienda a no ser tan extraordinaria como en la primera visita. O sea, y en términos de lenguaje cinematográfico, yo sé que tú le ponías harto ojo, harta atención a eso, a la fotografía, que sé yo, el montaje, etcétera. ¿Es una película que te guste, que todavía, que eso sí lo resista, más allá de la historia, más allá del guión, más allá de las actuaciones, como visualmente que haya envejecido bien? Yo en particular creo que esa estética noventera, media desgastada, que alcanza su cúspide probablemente con la siguiente película de Fincher, que es Fight Club, a mí en particular no una estética que recuerde con mucho cariño y no creo que haya sobrevivido demasiado bien, digamos, no. Pienso en películas actuales que tengan esa, o pretendan tener esa onda, esa atmósfera, no se me ocurren películas grandes, me refiero, o sea, Sí, cuestiones claro. que vayan a trascender, como esa onda sucia, sudorosa, em, Muy como de video musical, muy MTV, ¿no? De la época. bueno, claro, tiene algo de eso, pero con la potencialidad del cine. O sea, los videos musicales técnicamente, o sea, artísticamente pueden haber sido muy entretenidos, pero técnicamente tienen una limitación que era que están grabados en determinados formatos para la televisión, otra relación de aspecto, otra calidad de lo que en ese momento era el film que se utilizaba en el cine. Ujú. Entonces, claro, esta película obviamente utiliza eh, planos más abiertos, gran angulares, eh, pero a mí es como una película que tiene olor, eso es lo que me pasa. En ese sentido, es como que una película que uno puede oler, y está un poco cargada de ese lado. Claro, se trata obviamente de los siete pecados capitales, um, pero siento que está más cargada para esos pecados capitales que para los otros. Sí, sí, entiendo, Para lo claro. que- Y yo creo que contribuye mucho a eso algunas decisiones del director, como por ejemplo que la gran parte de la película sea bajo la lluvia. Entonces, claro, la película huele a cierta humedad, como a cierta claustrofobia que en el fondo te hace suponer que lo que tú estés describiendo. Y claro, esa es una decisión que en su momento fue valiente y fue innovadora. Ahora, claro, resiste el paso del tiempo, es medio complicado decirlo. Ahora, yo sí mantengo que el hecho de que sea apenas la segunda película me parece que es un fit no menor considerando la calidad del director. Ahora, volviendo ya o pasando ya a Fincher, qué te gusta qué aspectos, qué películas, qué recoges, qué rescatas del director?
Me gusta, bueno, que obviamente tiene una impronta, una onda, algo que uno ve en la película y sabe o lo puede reconocer. Eh, y que no obstante este cambio de escenario, por ejemplo, si uno ve Fight Club o Seven y la compara con Perdida, ¿cierto? Se pierde en ese mal olor, esa humedad que había en esos escenarios, pese a que la temática puede tener algún grado de parentesco, pero es otro estilo, digamos, hay mucha más pulcritud en los escenarios, en la vestimenta, y sin embargo sigue siendo Fincher. Eso me parece que es destacable. Um, Como te decía, para mí lo importante más que la trama o el guión es el viaje, y en eso me parece que están más logradas eh, las películas de su segunda etapa, por así decirlo. Son las que más me gustan. Yo sé que, por ejemplo, ahí obviamente Zodiac es una gran película y que también tiende a concentrar cierta aclamación popular en que sea posiblemente el punto más alto de su carrera. A mí me gusta mucho Social Network, porque siento que es una película que mantiene, que logra como todos los Finchers confluyen en esa película, que es una temática que era difícil. Yo siento que era muy fácil que esa película te quedara muy imbécil y siento que la maneja con destreza. ¿Qué opináis Por de supuesto, Zodiac y de Social Network? eh, bueno, Social Network evidentemente tenía la receta del fracaso, porque es una película que prima facie, digamos, no presenta algo demasiado entretenido y no sobre todo para soportar la, ¿cuánto dura? 2 horas. Eh, Sí. pero claro, ahí se combina. Social Network probablemente sea tan hija de Fincher como de Aaron Sorkin, ¿cierto? El tema de los diálogos, eso es importante, pero lo que es la edición y la dirección de los personajes, desde luego, pertenece más al ámbito de Fincher. Así que, claro, en este caso es que un cóctel súper bueno, eh, que resiste bien el paso del tiempo. Y en cuanto a Zodiac, no la he visto últimamente, eh, pero sí fue una película que también me causó un gran impacto cuando la vi por primera vez. Hay otros puntos en su carrera que para mí no son tan altos, como por ejemplo Benjamin Button o no sé, esta misma Panic Room, que son películas que a mí particularmente no me conmovieron mucho, pero hay otras dos que a mí sí me parecen interesantes, no, no alcanzando las cotas de Zodiac o de Social Network, que son The Game, que es una película que pasó media inadvertida porque fue en el fondo la que siguió a Seven, que tiene una premisa súper interesante, y The Girl with the Dragon Tattoo, que también ahí yo reconozco que tengo una debilidad personal por los actores de esa película. Entonces, primero te pregunto, ¿qué opinas del resto de la, de la filmografía de Fincher? Y después te hago otra pregunta. A ver, a mí en particular me gustan todas las de la segunda etapa, eh, partiendo por Zodiac, ¿cierto? Eh, pero probablemente la que más haya disfrutado y la que haya visto más veces es Gone Girl. Sí. Probablemente no sé si sea la mejor, pero es la que admite la que tiene más posibles revisionados, porque eh, es una película entretenida, una película redondita, está bien actuada, está bien hecha, en fin, tiene una película, no sé, porque si uno se la podría imaginar en diversas circunstancias viéndola y siempre lo va a pasar bien. Las últimas dos, Mank y The Killer, que salieron para Netflix, también me gustaron, me parecieron películas menores, desde luego, eh, en cuanto a su alcance. O sea, Mank evidentemente era una deuda que tenía pendiente con su papá, Claro. pero para los que nos gusta el cine de esa época, de la época a la que se refiere Mank, no, un deleite. O sea, me parece que una película muy bien filmada, está bien documentada. eh, y finalmente yo la pasé bien, me gustó. Y The Killer
también es esta rememoranza de algún cine, del cine francés de lo que se denomina cine polar de la década de los 70, eh, ¿Mm? que a mí particularmente también es una cuestión que veo habitualmente. Así que me pareció que una película entretenida, interesante, desde luego es la que menos capas probablemente tiene de reanálisis, um, pero de todas maneras es mucho mejor que varias otras cosas que se hacen, porque que lamentablemente pasó sin pena ni gloria, digamos. Sí, claro. Bueno, en el caso de Fincher hay muchos colaboradores que son más o menos habituales y que se repiten en gran parte de su filmografía, pero yo te quería preguntar cómo ves tú cómo lo ves como director de actores, porque siento, y esto es una opinión muy personal, que muchos de los actores que trabajaron con Fincher, probablemente muchos de sus mejores roles fueron en esas películas. Hay varios que probablemente pueden anotarse el poroto de decir, sabéis que una de las mejores actuaciones que tuve fue bajo su tutela. ¿Comparte esto? ¿Sientes que es un director que, a diferencia de Nolan, por ejemplo, sí saca el máximo rendimiento de sus actores, que en el fondo los actores pueden mostrar, como decís tú, capas y de tener cierto lucimiento en su performance? Pero ¿en quién estáis pensando? Porque yo, sí, me parece que en general también las actuaciones, pero no recuerdo una actuación que me haya dejado peinado para atrás, particularmente, digamos, o sea, entendiendo que la mayoría siempre ha trabajado con incluso estrellas, grandes actores. Claro. No, eh, yo pensaba, por ejemplo, en Rosamund Pike. No, no sé si Rosamund Pike haya tenido bueno, un rol sí, mejor sí. que... No, ¿Cachai? seguramente ese sí, de Claro. todas maneras. Eh, sí, claro. Y Entonces, eso es curioso porque obviamente esta cuestión es un meme, un cliché, y probablemente sea un ataque más o menos artero e injustificado, pero siempre se ha dicho que Fincher es un director de películas de hombre y especialmente de películas de cierto tipo de hombre, sí, de claro. incel, Sí, sí. ¿cierto? Sí, Eh, entonces, claro, pero por lo menos uno revisa la filmografía y efectivamente la mayoría de ellos están protagonizadas por hombres, tienen mayoría de personajes masculinos, y sin embargo ha trabajado con grandes actrices, o sea, en el caso de Benjamin Button, sin ir más lejos, está Kate Blanchett, en La chica del dragón tatuado, también tiene eh, Rooney Mara, también está muy bien, en Alien 3, ¿para qué decir? ¿Cierto? Incluso en Seven, en un papel muy menor y que de cierta manera se aparta del perfil histórico de Gwyneth Paltrow, qué buen actor. también está bien. Entonces, no siendo un director de mujeres, sí ha trabajado con varias de las, de, no solamente buenas actrices, sino que grandes estrellas en su momento en estas películas que suelen ser más masculinizadas. Así que eso me parece que es algo a destacar. Sí, claro. Sí, yo también me había mencionado a Rooney Mara que trabajó con él, bueno, en dos, pues sale en Social Network y sale en Girl with Correcto. the Dragon Tattoo. Estaba pensando quizás en la actuación y ahí ya podemos polemizar un poco, quizás la de Jake Gyllenhaal en Zodiac. A mí Jake Gyllenhaal no es un actor que me guste particularmente, entonces Mm. por ese lado puede que también esté movido por eso, ¿cachai? Pero sí me da la impresión de que puede que sea también su mejor actuación. Ahora, no lo tengo tan visto a Jake Gyllenhaal tampoco para afirmar algo así con tanta vehemencia. Lo que pasa es que esa gran actuación de Gyllenhaal es un poco lo que conversábamos anteriormente sobre Kieran Culkin. Es un perfil que la ha cultivado en varias películas, entonces eh, está como la de decir, atormentado, loquillo, medio raro, ¿cierto? Eh, un carácter que ha visitado en varias ocasiones y que lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Eh, es curioso su caso porque uno lo ve, entiendo que ya va para los 60 pirulos y no lo aparenta. Eh, yo lo vi hace poco en una serie, Ah, la que eh, está en Apple TV, ¿o no? y claro, Se sí, sí, presume, no sé, se sí, presume culpable, sí, y está muy bien ahí en esa serie. Hay algunas películas también de hace
Nightcrawler me parece que sí, de todas maneras es posterior a Social Network, debe ser de 2015 o 2016, la cual también está muy bien, pero siempre la misma tecla, ¿no? Cuando ya se va para el lado de la comedia, ahí no me produce mucho, así que No, no. Me sí, sí, acuerdo que vi una comedia donde actúa con Anne Hathaway y un par de actores más, pero no tengo mayor recuerdo de esa película. Sí, sí, es verdad. Bien, creo que ya es tiempo suficiente. No sé cómo lo pasaste. Cuéntame cómo te sentiste como invitado de este episodio. no, súper bien, súper agradecido y lo más importante es que espero que a tus auditores le haya gustado y le haya servido, digamos, para por lo menos tener referencias sobre algunas películas que están en cartelera y que van a estar en la temporada de premios, a ver si se animan a verla. Exactamente. Bueno, es de esperar que tenga el tiempo y la disponibilidad, si podemos repetir esto durante febrero, considerando que no está el programa radial. A mí sería un gusto, así que ojalá que se pueda repetir. Después tenemos harta época de premios, empiezan a salir las películas que están nominadas, se viene Cónclave, se viene Brutalist, hay harto paño que cortar, hay varias películas para ver, así que si podemos coincidir sería un gusto. Felipe, te agradezco tu disponibilidad y que te hayas tomado el tiempo de estar acá con nosotros. Bueno, obviamente a todos los invito a que revisen www.elnombre.del cine.com y el Instagram del Nombre del Cine, porque ahí estamos contando diferentes cosas, subiendo material, comentando películas y otras cosas. Y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Te repito el agradecimiento. Muchas gracias, Felipe. Gracias a ti, nos vemos. Vale, chao, chao. Chao.